Para mí la libertad financiera es el poder hacer con tu vida lo que quieres. Es algo que vas haciendo en la sombra muchas veces, porque es como el perro verde, ¿no? El que está invirtiendo. La gente dice, ¿pero para qué haces eso? Salte de ahí. Entonces lo haces en silencio, vas avanzando y es como el iceberg, la gente solo ve la punta, pero todo el trabajo está debajo. El dejarse de las excusas. O sea, ¿cuántas veces hemos oído, no tengo tiempo, no tengo dinero, no se me dan bien las matemáticas, esto o lo otro? El cómo estoy ahora no es mi culpa, porque viene condicionado por el entorno familiar, porque puede venir cada cual, entorno social también, pero lo que hay de ahora en adelante sí es mi responsabilidad. ¿Con qué edad empezaste a invertir más o menos? Con 18. No, más o menos no, con 18. No se trata de ser monjes tibetanos que viven sin nada, se trata de vivir bien la vida. Y para ello no se trata de no gastar, sino gastar con propósito, en lo que para ti es importante. Lo que siempre me gusta decir, viví como nadie más quería, para el día de mañana poder vivir como nadie más puede hacerlo. Una semana más, Papa, estamos aquí hablando de dinero, de negocio, de empresa, pero tocando tema de finanzas personales. Hemos traído a algunas personas a hablar, pero hoy yo creo que tenemos un pedazo de perfilazo. De hecho, creo que te suena un poco, ¿no? Porque estuviste en un pedazo de perfilazo. Estuviste tú ayer en un eventito explicando un poco tu vida. Perfilazo, eventito. Estuve en un evento de más de 300 personas. Era un pedazo de evento. Un pedazo de evento. Sí, estuve en una conferencia muy interesante, donde habían 300 personas. ¿Y sabes lo que más me impactó de aquello? Pues que es muy importante, ¿verdad? Aprender a ganar dinero. Siempre lo decimos. Pero luego también es muy importante aprender qué hacer con el dinero que ganamos. Exactamente. Y entonces todo el mundo que había allí, que tenía sus collaritos, luego nos explicarán los collares de colores, uno blanco, uno naranja, uno verde, uno tal y cual. Y coño, estos serán lo que pagan más o menos, se ve que no, era por el conocimiento que decían tener, ¿no? Pero hay cursos, interesante curso de todos, ¿no? De cómo invertir tu dinero para que no nos tomen el pelo. Y hay que saber de todo. Ese curso hay que apuntarse. Hemos traído también, como comentábamos, a mucha gente hablando de inversiones, pero no a una abogada que también hable de inversiones. Bienvenida, Andrea, cuéntanos tu éxito, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros, soy también rodeada. Hablaremos, pues eso, un poquito desde las finanzas personales, pero previamente, para que la gente te conozca, cuéntanos un poco tu éxito, ¿no? Preséntate, cuéntanos. Este podcast está patrocinado por Área Jurídica Global. Somos abogados. Cualquier problema jurídico o financiero, estamos a tu servicio. Más de 190 abogados en toda España. Pues bueno, me llamo Andrea Redondo, como bien habéis dicho, vengo del mundo de la abogacía, ya retirada de ese mundo, pero bueno, yo creo que una vez que te haces abogado siempre te acompaña de una manera u otra, al menos ese instinto, ¿no? ¿Cuál era tu actividad principal en el mundo del derecho? Resumiendo, ¿qué hacías? Sí, yo estaba haciendo derecho mercantil, sobre todo en el ámbito de derecho de la competencia. Ah, muy bien. O sea, las grandes empresas cuando se ponen de acuerdo para fijar precios o abuso de posición dominante, que tan de moda está ahora por los grandes actores estadounidenses, ese era mi mundillo, algo que me encantaba. Bueno, soy economista también. A mí, un poco como tú, ¿no? Que ¿por qué ir por la vía fácil cuando lo puedes hacer difícil? Pues yo, primero estudié Derecho, luego hice un máster en Derecho y Economía. Empecé a trabajar a tiempo completo en un despacho de abogados americanos, como esto que se ven en las películas de Sol a Sol. Suits, como la serie, ¿no? Justo. Y cuando estaba trabajando dije, ¿por qué no hago la carrera de Economía? Entonces estaba trabajando y estudiando a la vez de Sol e invirtiendo en paralelo. Así que, bueno, pues fue mi vida durante... ¿Te dio tiempo a tener pareja, casarte, tener hijos, a todo eso también? Bueno, la pareja ya estaba en el mix, pero la boda y los hijos vinieron después. Pero te ha dado tiempo la vida a todo. Sí, bueno, parece ser que soy eficiente, o eso dicen, pero sí, yo creo que cuando tienes las ideas claras, esas hacia dónde quieres ir, pero es cierto que durante ese tiempo, o sea, lo que siempre me gusta decir, viví como nadie más quería para el día de mañana poder vivir como nadie más puede hacerlo, ¿no? Obviamente el nadie más, hay mucha gente que goza de libertad financiera. Entonces, bueno, pues estuve trabajando, invirtiendo a la vez y llegó un día en el que dije, mira, me encanta mi trabajo porque de verdad me gustaba y tenía trayectoria para llegar a ser socia, pero me di cuenta que el tiempo pasaba más rápido de lo que yo era capaz de ir cumpliendo mis sueños. Y dije, bueno, pues hasta aquí, ya no quiero seguir luchando por los sueños de los socios, quiero luchar por los míos. Entonces, bueno, pues ya, como ya tenía ese bagaje de esas inversiones funcionando para mí, pues ya decidí volar por mis propias alas. ¿Más o menos qué edad tenías?
20 largos. Y entonces, como ya tenía las inversiones funcionando para mí, pues emprendí y luego años después ya empecé a divulgar, que eso yo creo que lo habréis visto, ¿no? Que hubo como un boom de la divulgación financiera con lo que pasó en el 2020, que no se puede mencionar para que no penalice el vídeo. Pero yo creé el Club de Inversor en el 2017 y desde entonces, pues eso, supongo que como tú, ¿no? Que cuando haces las cosas no desde la necesidad, sino desde la voluntad de compartir, puedes decir lo que te apetezca con total honestidad, porque dices, si mañana esto deja de vibrar conmigo, apaga y vámonos, no pasa nada, porque tengo todas las otras inversiones. Lo bueno es que me encanta, creo que lo visteis, ¿no? Ayer en el evento. Y bueno, pues a día de hoy, pues sí que llegaron los hijos en el mix años después y bueno, pues intento compatibilizar las labores de divulgación financiera con estar presente con mi familia y bueno, pues seguir creciendo a nivel de negocios y personal también. Obvio. ¿Y qué te encuentras cuando personas que llaman a tu club, ¿no? Para darse de alta y formarse y tal? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué notas? ¿Hay algo en común de todos? Que no saben dónde invertir, no saben bien cómo moverse. ¿Hay algo en común a todos ellos? Bueno, yo creo que hay que distinguir como dos grandes grupos, ¿no? O sea, los seguidores, vamos a decir, y los alumnos. Yo creo que son como dos bloques muy distintos. Supongo que vosotros también os pasarán, ¿no? Muchos curiosos, pero en el buen sentido de la palabra, de quiero tomar algo de información y si, pues, por ejemplo, de este vídeo se llevan una idea, ya les habrá merecido la pena ver este episodio. Y ahí hay pues de todo. Hay desde... Yo no tengo mucho hate, pero obviamente algo hay, porque en el mundo de... Cuando sobre todo yo uso mucho el término libertad financiera y viene el típico mensaje que lo entiendo de, pues si la tienes, ¿por qué haces esto? ¿No? Claro. Y hasta gente que realmente pues no sabe bien por dónde ir y un nivel muy básico. Y dentro de los alumnos, las personas que teníamos ayer, hay desde miluristas a personas que tienen patrimonios de varios decenas de millones de euros. Entonces hay un poco de todo y yo creo que lo común, ahora hablando ya de alumnos más que de seguidores de forma general, es esas ganas de responsabilizarse de su propio futuro, que se han dado cuenta que, bueno, la pensión sí que puede llegar tal vez, sobre todo para los que son un poco más mayores, pero que no pueden depender solo de su pareja, solo del Estado, solo de sus padres o solo de sus hijos, según el estado en el que se encuentre cada cual, y esa voluntad de decir, vale, el cómo estoy ahora no es mi culpa, porque viene condicionado por el entorno familiar, por el que puede venir cada cual, el entorno social también, pero lo que hay de ahora en adelante sí es mi responsabilidad. Y ese sí que es el factor común. Yo toco estoico, un poquito de... Y lo que me gustaría también, lo comentábamos antes de empezar, es, oye, tenemos muchos perfiles en la audiencia de tipos de inversores y es complicado tirar por una rama, pero me gustaría ir construyendo durante todo el episodio qué necesita una persona para ser un buen inversor. Desde un punto más básico, ¿no? De, oye, ya lo hablaremos, el ahorro... Pero, ¿o qué conceptos claros tiene que tener un inversor? De que no vale todo, todos nos llega algún mensaje de multiplica por 200 o un mensaje que te escuche la voz de Florentino Pérez. Les garantizo que esta inversión es muy rentable si lo hacen ustedes. Todos los españoles tienen derecho a pero si se hace es que un 200%. Alguien cae, claro, totalmente. Sí, alguien tiene que caer. Sí, sí. Habrán estafas para dar, vender y regalar. ¿Qué tienen en común todas estas personas, más o menos? Bueno... A mí me gusta, por explicar un poco la visión de conjunto y luego claro, ya profundizamos, a mí me gusta hablar de que hay como 3 grandes bloques o 3 pasos que tienes que dar para llegar, digamos, de 0 a 100, por un poco el símil, ¿no? El primer paso está todo aquí. O sea, da igual de dónde vengas, tener unas buenas bases de finanzas, entender, pues eso, lo que acabamos de mencionar, de por qué te tienes que responsabilizar de tu propio futuro, el por qué quieres hacer esto, porque si no lo tienes claro, cuando tropieces y vas a tropezar con las inversiones, no vas a poder volver a ponerte de pie. Y también el dejarse de las excusas. O sea, ¿cuántas veces hemos oído no tengo tiempo, no tengo dinero, no se me dan bien las matemáticas, esto o lo otro? Entonces, primero hay que tener todo eso claro. Una vez que ya partes con las buenas bases, pasamos al siguiente nivel, que es vamos a poner en orden la economía familiar. Es decir, a mí me gusta pues eso, hacer una radiografía financiera, es decir, vamos a hacer como una foto de lo que tienes, qué es lo que medimos. Por un lado, flujos de caja, es decir, cuánto ingresas, cuánto gastas y cuánto te queda al final del mes. Bien, porque hay personas que, bueno, los ingresos como normalmente vienen de una fuente, pues lo tienes bastante claro. Luego cuando empiezas a invertir, pues ya es más complicado hacer el seguimiento, pero los gastos
hay muchos diferentes y a veces creemos que estamos gastando pues esta cantidad cuando estás gastando mucho más. Y si no eres consciente de ese equilibrio, pues los flujos de caja quedan negativos. Es decir, que vas perdiendo dinero todos los meses. Entonces, eso es para ingresos pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja. Y luego otra cosa que no tiene nada que ver es el patrimonio, es decir, cuántos activos tienes, cuántos pasivos tienes y si tu patrimonio es positivo, neutro o negativo, según pues, lo que tengas. Con eso, yo soy de la opinión de que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Nosotros queremos mejorar nuestra situación financiera, pero la tenemos que medir antes. Entonces, hacemos eso. Y luego el siguiente paso, que para mí es el más rollo de todos, pero fundamental, es el presupuesto. Que lo puedes hacer más exhaustivo o menos exhaustivo, pero sí es fundamental que sepas, oye, ¿qué es importante para mí? Porque no se trata de ser monjes tibetanos que viven sin nada. Se trata de vivir bien la vida, ¿vale? Al menos ese es el discurso que yo intento transmitir. Y para ello no se trata de no gastar, sino gastar con propósito, en lo que para ti es importante. Por eso, en el paso previo de cuál es tu gran porqué, qué es lo que quieres hacer. Cada persona será una cosa y está perfecto, pero gastas con foco en lo que a ti te aporta y que te acerca a tus metas, y lo que no, eso es lo que eliminas. Pero lo que sí que te aporta, lo mantienes, incluso lo puedes llegar a reforzar. Y una vez que ya tienes el presupuesto, esa planificación de, oye, todos los meses esta cantidad la voy a ahorrar para ese colchón de emergencia, es decir, esa cantidad que si el día de mañana se te rompe el coche, a tus padres les pasa algo y les tienes que ayudar, lo que sea, que bueno, pues si queréis podemos hablar de la cantidad que sea, pero una vez que ya lo tienes constituido, solo ahí sugiero empezar a invertir, que es el tercer bloque. Y ahí es cuando empieza ese maravilloso y emocionante mundo de las inversiones, que cuando yo empecé a invertir hace 20 años era sota, caballo y rey. O sea, tenías bolsa, tenías inmobiliario para los que podían hacerlo y poco más. O sea, obviamente había otros vehículos de inversión, pero para institucionales o inversores acreditados profesionales, pero para el minorista no había mucho más. Hay incluso inmobiliario que puedes hacer también tokenización incluso, ¿no? Claro, pero eso llegó hace 5 años, claro. Hace 20 no. Entonces, luego profundizamos, pero yo personalmente empecé con la bolsa, era lo más asequible para mí porque yo era estudiante, ¿no? Entonces, ¿con qué edad empezaste a invertir más o menos? Con 18. No, más o menos no, con 18. Con 18, o sea, tal cual. Con 18, no claro. Pero en mi caso es que en aquel entonces, bueno, a día de hoy los padres pueden invertir para los hijos pues con todas estas cuentas custodiadas, pero en aquel entonces eso no si se lleva poco hoy, claro. Antes ya ni... Entonces yo vengo de una familia de clase media, pero mis abuelos muy humildes. Pero cuando te digo humildes, de pues eso, agricultores, de mi abuela segar con la hoz, estando embarazada y no pudiendo comer nada durante el día porque solo les daba para una comida, ¿vale? O sea, de ese tipo. Entonces, pues no he heredado nada económico, pero de valores y de principios y de fortaleza mental y de que hago lo que haga falta, muchísimo. Y eso es un poco lo que ha condicionado. Entonces, mis padres sí que... O sea, pero una familia de ahorradores, de oye, pues mis abuelos, para mis padres, de oye, lo que haga falta para los niños, ¿no? Para que a ellos, no voy a decir no les falte de nada, pero que puedan estar mucho mejor que nosotros. Y eso sí que me lo han inculcado mis padres. Y entonces desde pequeñita, con 6 años, la paga sí que me inculcaron ese hábito de ir a llevarlo al banco para que se quede ahí. Bueno. Entonces desde los 6 hasta los 16 estuve ahorrando como una hormiguita poco a poco, y con 16 descubrí en la escuela la asignatura de economía, y fue ahí cuando descubrí el concepto de la inflación. Y dije, espera un momento, esto quiere decir que todo lo que tengo guardado que no vale lo que yo pienso que vale, es como así. Y dije, vale, aquí hay que espabilar, hay que hacer algo. Entonces, desde los 16 hasta los 18 estuve aprendiendo, sobre todo con libros. O sea, estamos hablando de cuando había explotado más o menos las .com, o sea, 2002, más o menos, 2002. Yo cumplí la mayoría en el 2004, que es cuando empecé a invertir. Y así fue como... Entonces yo empecé en bolsa. En ese momento, ¿cómo se invertía? No lo hacías en el ordenador desde casa. No existían los fondos indexados, los ETFs, todo eso. Bueno, los ETFs sí existían, pero no estaban tan accesibles como a día de hoy. O sea, existían en Canadá, por ejemplo, que es donde se inventaron, en Estados Unidos, pero en Europa no. Entonces, acciones individuales. ¿Ibas tú presencialmente a la bolsa de Xsidio? No, igualmente lo hacías a través de los bancos. Ah, vale, era con los bancos. Con los bancos, con todas las comisiones pero bueno, lo hacía con ilusión y con el desconocimiento claro. De no saber que a lo mejor
podía llegar a haber otras vías. Me ha quedado un pequeño, volvemos atrás y luego seguimos. Ese fondo que decías, ¿no? De maniobra que se necesita, ¿no? Ese fondo, ¿qué calculas aprox dependiendo de muchos factores? Pero alguien que tenga unos gastos, la mayoría de españoles, pues no sé, ¿qué tienen de gastos fijos en el hogar? No sé, 3.000 euros, 2.000 euros, pongamos. ¿Cuál sería ese fondo de maniobra para tener esa de seguridad, ¿no? Para lo que pudiera tener? ¿Qué sería? ¿Un año? 6 meses, 3. Como bien dices, cada maestrillo tiene su librillo. Yo os voy a compartir mi librillo. Yo suelo dar una horquilla muy amplia, entre 3 y 12 meses. Es decir, pues el ejemplo de 2.000 euros, tener ahorrados entre 6.000 y 24.000 euros. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, cada persona es un mundo. No es lo mismo pues una persona de 20 años que vive con los padres, que ya empieza a generar sus primeros ingresos, que no tiene nadie que dependa de él, a una persona de 60 años con 2 hijos en una universidad privada y los padres a cargo. Entonces, según también si tienes un buen estado de salud o no. Claro. O incluso si tu coche es nuevo o tu coche es muy viejo. También, claro, también ahorra que no más, sé. porque el coche viejo más tarde o más temprano tendrá que necesitarlo. O sea, son muchos factores. Completamente. También, pues si tienes pareja, no la tienes, muchas cosas. Entonces, por eso una horquilla. O si estás tan... buscándola, que te va a costar pasta. Bueno, claro, porque tendrás que salir, moverte, tal, ¿no? Claro, también si planeas tener hijos o no. O sea, hay muchas condiciones. Por eso la horquilla amplia, pero vamos, os dais una idea. Si solo pudiera decir un número, diría 6 meses, y ya que cada cual pues module al alza o a la baja. ¿Y por qué? La gente me dice, pero es que eso es mucho dinero. Si yo invirtiera antes de llegar a esa cantidad, con las inversiones que suben, ganaría más. Y digo, sí, pero ojo, primero, las inversiones no siempre suben. Y segundo, si tú el día de mañana necesitas ese dinero, ¿de dónde lo vas a sacar? De las inversiones. Entonces vas a tener que vender. Y si, por ejemplo, ocurre otro evento como los que estamos viviendo ahora y de repente las bolsas se desploman, aunque sea algo temporal que luego vaya a rebotar, pero si justo en la bajada tú necesitas el dinero, tú vas a mal de vender tus inversiones. Entonces, yo personalmente creo que tiene mucho más sentido y es más inteligente ser algo más conservador con el ahorro para que así cuando empieces a invertir seas más tolerante al riesgo. ¿Por qué? Porque los datos empíricos nos demuestran que cuanto mayor tolerancia al riesgo tengas, mayor rentabilidad media. Cuanto más rentabilidad tengas, eso va a hacer efecto interés compuesto a largo plazo y va a ser mucho dinero. Entonces, merece la pena esperar un poquito más, dormir más tranquilo ahora de que sabes que si te pasa algo estás cubierto y ya empezar, aunque sea un poco más tarde, pero con las inversiones rentándote más y así acabas teniendo mucho más y durmiendo mejor ahora. Sobre todo, yo me doy cuenta también, por un lado, a nivel de entorno, que la gente no está muy acostumbrada a ahorrar. Y es algo que sí que me habéis enseñado, sobre todo mamá, mucho. Tú me has dicho mucho el gana, 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 y mamá es más, sí. Hemos pasado por malas épocas, guárdalo siempre. Claro, cada uno enseña lo que sabe hacer. Claro. Totalmente. Pero es algo que, aunque parezca una tontería, todo el mundo sabe que tienes que tener un mínimo de dinero ahorrado. El otro día había un clip que le preguntaban a la gente por la calle joven, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Y decía, pues 35 céntimos, 2 euros. Hay una parte muy importante, y por eso estás también aquí, de explicarle de nuevo a estas generaciones como soy yo, de, oye, siéntate, analiza tu caso y como tú decías, a lo mejor alguien más joven, 3 meses y empezaría a invertir y a aprender, sobre todo antes de invertir. Sí, totalmente. Bueno, yo me alegra ver que las jóvenes generaciones tenéis como esas ganas de aprender. A lo mejor es porque la información está más accesible, no lo sé. Pero sí que aprecio eso, me gusta, sobre todo porque es cierto que en ciertos aspectos, como por ejemplo en vivienda, lo tenéis más complicado de lo que fueron generaciones anteriores. O sea, Hacen falta más años para hay que reconocerlo, sí. También tenéis mayor esperanza de vida para poder estirar, pero bueno, llega un punto en el que dices 45 años de hipoteca, pues igual es mucho, ¿no? Entonces, sí, ajustar a las necesidades de cada cual y una de lanzarse, porque muchas personas tienen, y con total normalidad, esa parálisis por análisis, el miedo a lo desconocido. Las inversiones es algo que no viene en nuestro ADN, no estamos acostumbrados. No se aprende en los colegios, en la mayoría de familias tampoco se trata, porque no puedes enseñar aquello que tú mismo no aprendiste. Entonces, pues eso, el ahorrar está como más en el subconsciente, aunque bueno, pues muchas estadísticas de que eso, que no quiero decir un número porque no me acuerdo bien, pero un porcentaje muy importante de la población, lo que dicen en inglés, el living paycheck to paycheck, que necesitas la nómina para aguantar el mes, ¿no? Pero... mucha gente que lo dice, no me llega el mes para la nómina. Exactamente. Entonces, el ahorrar, como paso número 1, de nuevo, hay muchas estadísticas, no estadísticas, métodos para poder ahorrar más. Y aquí
pues una vez más, lo que os decía, vive como nadie más ahora para vivir como nadie más en el futuro. Muchas veces decimos, es que ya no puedo ahorrar más. Y le digo, déjame el Excel, ¿no? Y lo vemos. Y empieza a decir, ¿esto lo usas? No, fuera. ¿Esto lo usas? No. ¿Esto lo usas? Sí, perfecto. Pues mira, vas a gastar más en esto porque te trae felicidad. Esto no. Y así vas viéndolo. Y luego una cosa que decías, ¿no? Tu madre te ha enseñado a ahorrar, tu padre a ganar más. El ganar más. O sea, yo tengo la impresión de que en nuestra sociedad, no voy a decir que está mal visto ganar más, aunque... Bueno, cuidado, sí, no vas muy pero lejos. que no es lo primero que nos viene a la mente. Cuando necesito, quiero ahorrar más para empezar a invertir. Nos vamos a los gastos siempre. No, vete a los ingresos, porque los gastos... Hay un tope máximo a lo que puedes recortar. Todos necesitamos un techo, alimentarnos, vestirnos, ¿no? Pero no hay tope a lo que puedes llegar a ganar. Y ahí es donde hay que trabajar más. Y ya no solo con las inversiones, también con el trabajo. ¿Cuántas personas, pues eso, hace años que no piden un aumento de sueldo, no piden un bonus, no? Y una cosa que me parece increíble es que está habiendo como un cambio en los sectores de la economía que más aportan, ¿no? Pues una reconversión profesional, o sea, dentro de los alumnos que visteis ayer, muchos están dentro de lo que es su ámbito profesional actual, el que sea, pues mismamente con la inteligencia artificial, viendo cómo puedo ser más productivo, pero ya no solo productivo, cómo puedo aportar más valor a mi empleador, a mis clientes, a la sociedad, y con eso voy a recibir mucho más. Si tú inyectas mucho más, vas a poder invertir más y vas a ganar más con las inversiones. Con tu empleador, coméntale, a mí me han presentado muchos abogados, señor López, montamos este departamento nuevo de IA en el despacho, yo podría dirigirlo. Podríamos mirar, bueno, que propongan ese intraemprendedor. Gente, no tienes por qué trabajar para ti obligatoriamente, pero el que trabaje para terceros que también motive a tener su bonus, a ser intraemprendedor. Eso es. Yo no sé si eso está muy bien visto, pero es difícil encontrar un intraemprendedor en tu organización, ¿eh? Por lo menos en la mía. Bueno, Quizás porque todos son abogados, igual el abogado es menos de cobrar a comisión o de tener un bonus, puede ser. En Estados Unidos, lo has comentado antes brevemente, la gente aspira a ser socio, a hacer todo el camino. Aquí ya no tanto, a lo mejor es, oye, entro, me quedo en mi puestecito y no hay esa cultura de, oye, voy a intentar ir subiendo, pedir yo el aumento, currármelo es más, oye, que también está bien, ¿no? Pero llego aquí y de lo que pueda ir sacando. Claro, y en función de lo que cobre, dedico mi vida y ahorraré eso lo que pueda. En lugar de preocuparme por ganar más, y también podré ahorrar más. Va al revés. En vez de marcar objetivos y vivir, viven y marcan objetivos. Claro, porque decirle al jefe que quieres más, pues igual es de muy agresivo. Claro, y se quedan ahí sin salir de la zona de confort, para no enfrentarse a la zona de confort. Sin duda, va por ahí el camino. Yo tengo en mi mente que necesito, eso es algo psicológico, cuando pasé la crisis del 2008, para mi tranquilidad, quizás es una exageración, pero claro, mi tranquilidad. Yo necesito ver en cuentas corrientes 12 meses de gastos fijos cubiertos. Me genera tranquilidad. Lo meto en un FMI que lo pueda disponer, que el FMI donde lo movemos tiene más un rating más alto que el propio banco que lo mueve. O sea, imagínate, ¿no? Para mi tranquilidad. Igual es demasiado, pero prefiero no ser exageradamente agresivo en las inversiones, que pueden ir bien, mal o regular, para luego pegarme el susto de que no llego. Ante la duda, un año. Entonces, quizás gano menos porque podría invertir más ese dinero. Sí, pero la tranquilidad, pensar desde la tranquilidad que llego, me hace tener mayores decisiones, que no me dé un ictus, que bueno, pues hay que invertir, pero la tranquilidad, invertir en tu tranquilidad, y cuando nos muramos, posiblemente a los que nos va la vida medianamente bien, Dios nos escuche, nos moriremos con más de lo que necesitamos. Y si cuando te mueres te sobra €1, has hecho mal los cálculos. Los últimos años apretando al máximo. Por eso digo que yo la tranquilidad entiendo que vale dinero. Ahora, ¿hay que invertir? Sí. Hay que saber ganar más y hay que saber invertir. ¿Qué inversiones habituales? Claro, ya sabemos ahorrar más o menos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos? Ya tenemos unos ahorrillos. ¿Dónde recomiendas ahora que hay tantas posibilidades? Habrá inversiones a corto, a medio, a largo, ¿no? Pero dependiendo del perfil de cada uno. ¿Pero qué recomiendas? Supongo que la mayoría lo que querrá, es garantizarse que cuando tengan 65, 67 o 70 o lo que Dios quiera, que claro, yo ahora mismo como abogado, como autónomo, que como norma mal hecho, pero se paga lo mínimo de autónomo posible, ya me ha dicho, he hecho mis cálculos ahora es cuando toca doblar si doblo ahora, ganaría, porque ahora me quedarían 850 € de pensión. Claro, porque está el mínimo de autónomo. Cuando yo me jubile. Pero si pongo el doble, podría ganar 1.800 de pensión y si multiplicamos, no sé los años de vida que me quedan, hemos visto ya, esperemos que muchos,
pero es el momento de hacerlo. Pero supongo que la mayoría lo que quiere es, ¿no?, que ahorrar para que cuando se jubilen, y más si son autónomos, les quede una pensión digna. ¿Me equivoco o no me equivoco? De nuevo, esa dicotomía entre alumnos y de forma general suscriptores. Los suscriptores sí, has dado en el clavo. Los alumnos, como saben que se puede ir mucho más allá, que pueden adelantar la edad de jubilación mucho, sueñan en grande y dicen, es que no me voy a limitar a solo tener una jubilación mejor, quiero vivir muy bien ahora. Entonces, obviamente, pues eso condiciona las inversiones que son de acumulación o de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Acumulación es: yo compro este precio y el día de mañana, cuando venda este precio, gano esta diferencia. Los de distribución es, pues, el que primero que nos viene a la mente es, yo compro un piso, lo pongo en alquiler, por eso ese alquiler que me llega todos los meses es esa distribución, esas rentas, ¿no? Luego encima vendo el piso supuestamente más caro que lo compré aparte. Pero ahí el propósito sería, idealmente, pues no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Claro. El conservar el piso para que puedas vivir de esas rentas. Entonces, según el interés que tenga cada inversor, pues se va en una dirección u otra. De todos modos, algo que creo que puede ser común a todas las personas, ya os lo he dicho antes, yo empecé con la bolsa porque era lo más accesible y a día de hoy, 20 años después, más de 20, sigo sugiriendo a todos mis alumnos empezar por la bolsa. ¿Por qué? Porque es lo más accesible en términos de conocimiento, de tiempo de implementación y de capital. O sea, no te hace, o sea, con 10 euros puedes empezar ya. ¿Y a través de qué plataforma recomiendas o es la habitual que tú usas? Depende de lo que qué estrategia de inversión vayas a aplicar. Si es para fondos de indexados, es un tipo de plataformas. Si es para, por ejemplo, la inversión en dividendos, para generar esas rentas, serían otro tipo de plataformas. Si quieres, doy nombres, tú me dices. Sí, adelante, no sé, yo o sea, por ejemplo... hablaremos con ellos que nos paguen algo, pero bueno, yo lo creo. A nivel de... bueno, doy un paso para atrás para que sigan la explicación y luego os doy los nombres. Entonces, ¿cómo se empieza en bolsa? Para mí, lo más sencillo es la inversión en índices, es decir, IBEX 35, que es, o sea, no estoy sugiriendo el IBEX 35, doy el nombre. No es consejo de inversión. Claro, doy el nombre para que sepáis de lo que estoy hablando. Es decir, si tú inviertes en el IBEX 35, vas a invertir con una operación en las 35 acciones más importantes o de mayor capitalización de mercado de España. Pues, Paréntesis, no sé si ahora, pero cuando yo estudiaba esto, el IBEX 35... Día se convirtió en el 36 del IBEX 35. Tenía 35, pero fue tan importante Día que consiguió que hubieran 36 en el IBEX 35. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Verdad que es cierto? Sí. ¿Sigue estando Día en el IBEX 36? Bueno, 35. Creo que sí, pero no lo sigo tan de cerca. No es un mercado que... Pero para que veas, no son 35, son 36. Sí, pero, por ejemplo, en el SP 500 hay 505. Claro, pero es para... Son 500 y 5 que pagan de más que dicen, bueno, 500 y 500. Sí. Para que veas, alucina. Y en España eran 36. Son las acciones clase A y clase B. Pero bueno, que no siempre es el número que se piensa, pero bueno, pequeña anécdota interesante. Entonces, con una operación ya vas a invertir en todo el mercado. ¿Por qué? Porque estás empezando, no tienes idea de cómo ver si una acción va a subir o bajar, compra todo el mercado. Y aquí es donde entro el IBEX 35 puede estar muy bien o muy mal. Por ejemplo, yo en un evento que tuvimos con los alumnos hace unos meses, les dije, creo que es muy buen momento para el IBEX 35 y una empresa en concreto les dije, yo estoy poniendo en esta y bueno, pues esa empresa ha hecho un más casi 60% en 5 meses, por ejemplo. No es lo habitual, ¿vale? Es importante destacarlo, pero si tienes criterio, puedes identificar estos activos. ¿Qué viste? ¿Qué detectaste? ¿Que se dedicaba a la construcción, iban a construir? En ese caso era una empresa del sector de la hostelería. Entonces estábamos nosotros mismos organizando un evento en esa cadena hostelera. Hicimos una matriz DAFO, es decir, analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de esa empresa, del sector a nivel nacional, europeo, internacional, y había como muchos patrones que a mí me permitían identificar que podía ser una buena oportunidad. Y de nuevo, no es la norma obtener esas rentabilidades en periodos tan cortos, pero es lo que yo llamo los accidentes positivos de riqueza, ¿no? Que cuando tienes riesgo-rentabilidad, y aquí muy importante, normalmente cuando quieres obtener más rentabilidad tienes que asumir mayor riesgo. Y esa empresa, sin decir el nombre, si la pronuncio mal, ¿me lía? Te liaría, sí. Entonces, muy buena esa.
Entonces, como cuando estamos empezando no tenemos esa habilidad, porque es algo que te da la experiencia y la práctica, no te compliques, vete a los índices. ¿Cuáles? De nuevo, no te compliques, compra todo el planeta, sobre todo con cómo está el mundo a día de hoy, que no sabes si este va a decir esto o lo otro, que ayer, ya que estás tú de humor, pues yo también hablaba de, bueno, hay una fase de la economía que se llama ricitos de oro. Y es, pues eso, ricitos y los 3 osos. Pues yo hice el juego de los 3 osos, ¿no? Que hay como los 3 grandes actores que están intentando repartirse el mundo, como quien dice. Entonces, no te compliques, invierte en todo el mundo. ¿Y esto cómo se hace? Y aquí voy a la pregunta de lo que decías, ¿qué plataformas? Hay muchas, ¿vale? A día de hoy en España, a mí las 2 que más me gustan son Indexa Capital y MyInvestor, las 2 están muy bien. Tengo tutoriales, por ejemplo, en el canal de YouTube en abierto de las 2, pero tutoriales de pincha aquí, luego haz esto al otro, o sea, no te puedes perder. Que todo el mundo empiece por ahí, ¿vale? O sea, y lo bueno es que dices, pero no sé qué me interesa. No te preocupes, que te van a hacer un test de perfil de inversor y ya te van a hacer una serie de preguntas, o sea, nada muy íntimo, pero para saber un poco si tienes un perfil más moderado, conservador o al revés, muy agresivo. Con eso, una inversión mínima muy asequible para todos los bolsillos y ya de ahí lo ideal es hacer compras promediadas, lo que se conoce como el DCA en inglés. De todos los meses vas por lo que antes, cuando estabas en fase de ahorro, ahorrabas. Ahora, esa misma cantidad la inviertes y si puedes un poquito más, pues mejor, porque habrás negociado con tu empleador que te suba algo más, ¿no? Hay que ir como siguiendo el hilo. Entonces, esa cantidad la vas invirtiendo y ya eso trabaja por ti. Y te olvidas. O sea, y dices, vale, ya he puesto como el primer tic. Ahora, ¿a qué voy? Pues aquí ya se va bifurcando. ¿Qué quieres? ¿Distribución? Pues el paso lógico siguiente sería todavía dentro del mundo de la bolsa, las acciones de dividendos. Es decir, ahí ya sí que vas a pulir un poco más porque vas a identificar acciones concretas. Dividendos es que la empresa cada X tiempo te da un dinero por la acción, aparte de mantener la acción. Eso es. Entonces, importante, las empresas dan dividendos cuando tienen beneficios. A veces pueden dar dividendos, pero que no tienen beneficios, pero eso es caldo de cultivo perfecto porque baja. Si una empresa deja de dar dividendos, el precio se desploma y ganarás dividendos, pero lo que pierdes por esas minusvalías va a ser más. Dime. No olvidemos, es que esto también es, lo digo para quien no nos entienda. Por ejemplo, Tesla fue una compañía que fue creciendo en bolsa, pero no daba beneficios. O sea, es que el valor en bolsa de una compañía no está directamente relacionado con los beneficios que dé, sino con las expectativas de beneficio. Y hay empresas que salen al mercado para captar dinero, para invertir y palman pasta. Pero como el mercado cree que va a crecer, sube la acción. O sea, fíjate el mundo, lo volátil que puede llegar a ser. Sí. Porque no es que digas, no, la empresa X gana dinero y entonces, oye, pues voy a invertir. No, esa empresa igual palma pasta. De hecho, Tesla no sé cuántos años tardó en ganar €1. Y sin embargo, la acción seguía subiendo. Y ahora con SpaceX, pues ya ni te cuento lo que va a perder pero como, bueno, seguirá teniendo un valor. Por eso digo, las de dividendos son las que ganan dinero y reparten dividendos entre sus accionistas, aparte de que la acción sigue subiendo, que es lo del alquiler que decías del piso, para entendernos. Sí. Una buena acción no tiene por qué tener un EBITDA positivo el grupo que está en bolsa. Alucinante como es el mundo especulativo. Pero en fin. Sí. De hecho, un matiz para la gente que nos esté viendo que esté un poco más avanzada, esto se mide con un indicador que es el PER, el Price to Earnings Ratio. Simplemente, oye, el precio al que está cotizando, ¿cuántas veces el beneficio de la empresa? Y las empresas que no tienen beneficio, ¿qué pasa? El PER es negativo. Entonces, si veis un PER negativo, quiere decir que pues precisamente las expectativas de los analistas son muy elevadas. Entonces, claro, la expectativa es más elevada cuanto más. Si tú compras algo que está muy arriba, te queda menos recorrido. Cuanto menos esa empresa pierde pasta, el recorrido que tiene, hasta que gane. Claro, como el chiste, ¿no? El que va a África a vender zapatos y dice, llama a la empresa, oye, aquí no venderemos nada, todo el mundo va descalzo. Y viene otro y dice, aquí, vamos, nos vamos a hacer de oro, todo el mundo está descalzo. Depende de cómo lo analices, las empresas que cotizan, que pierden dinero, tienen un potencial maravilloso. Alucinante. Pero en fin, de ahí lo maravilloso que es aprender, porque si no, tú solo, por muchos tutoriales de clic aquí, te vuelves loco y en un momento dado que ya crees que lo sabes todo, hay gente que invierte en exceso y pierde. De hecho, hay mucha gente que invierte hasta que gana y luego se vuelve valiente y muchos acaban por perder prácticamente todo como no estén bien ordenados y tengan luego un seguimiento a su lado. Un mentor que les dice, tranquilo, no te emociones. Aquí la gente se emociona a veces y
y pierdes lo que has ganado. Seguimos. Entonces, las empresas que distribuyen dividendos son empresas mucho más maduras, que ya llevan un recorrido, y eso, para bien o para mal, tienes una previsión mucho más clara de esos beneficios, pero también de la estabilidad de las acciones. Y esto es interesante porque, de nuevo, puedes tener varios tipos de acciones en tu cartera. Eso no hay problema, yo misma lo hago. Solo tienes que saber qué empresas encajan dentro de cada cajón, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dividendos, son empresas que históricamente, cuando hay una bajada, se comportan mejor. ¿Por qué? Porque tienen esa estabilidad y han demostrado que algunas empresas llevan dando dividendos desde antes del crack de 1929. Si ya han sabido soportar una situación así, pues una de estas cosas que está pasando ahora es nada para ellas. Entonces, es esa estabilidad. Entonces, para la gente que quiera esos flujos de caja, dividendos. Que en cambio dices, no, yo prefiero acumular y me gusta el rock and roll, pues ahí vas a tipo de empresas, pues como las que has comentado, pero ahí hay que saber muy bien lo que se hace, porque ahí es cuando puedes empezar a perder, y si encima empiezas a ver cosas por ahí de, oye, haz pues el trading o apaláncate o entrar en juego las estafas, ahí es cuando explota la cosa. Entonces, todo eso funciona muy bien cuando sabes lo que estás haciendo. ¿Y cómo sabes lo que estás haciendo? Bueno, pues tienes que ver, entender los fundamentales, cómo se analiza una empresa, cómo ves la diferencia entre, pues como decía Warren Buffett, ¿no? La diferencia entre el precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Eso hay que entenderlo. Eso es como de primero de inversión en acciones individuales. Y cuando ya lo entiendes, ya das el paso. Y lo bueno es que a día de hoy puedes empezar con muy poquito capital. Obviamente, si empiezas con poco y las comisiones son fijas, eso va a tener un impacto grande. Entonces tienes que ir a buscar plataformas que te cobren una comisión, sea variable o sea un fijo, pero que va acorde. Y vuelvo a... Me preguntáis, plataformas, por ejemplo, a día de hoy, yo el broker que utilizo se llama Interactive Brokers, que cuando empecé era archicomplicado. Aquello, o sea, parecía que hacía falta un máster para entenderlo. A día de hoy se dan cuenta que perdían clientes frente a la competencia a los neobancos y han bajado el listón de complejidad. Son empresas españolas, dados de alta en la CNMV, en este caso no, ¿verdad? En este caso es estadounidense, pero bueno, estaban en Reino Unido, con el Brexit se fueron a Luxemburgo y a Irlanda, pero vamos, con las garantías habituales, pero hay muchos otros brokers importantísimo españoles. Todo el mundo que nos oye, ¿no? Porque yo recibo pues igual 15, 20 llamadas mínimo a la semana de personas que les estafan con inversiones. 99% invierten, un señor les llama para conseguir una inversión, invierten en compañías que están en las Islas Caimán, que están, no inviertan en compañías que no estén reguladas, preferiblemente ante la duda que estén reguladas en España por la CNMV o en mercados reales. Y no invertir, y que tenga usted el control de su dinero en su inversión. Le pueden recomendar, pero usted controle que el dinero es suyo. No haga usted un ingreso que le harán, que le enseñan una plataforma inventada, que por ahí vienen todas las estafas. Por eso hay que saber muy bien dónde invertir y con quién. Sí. De hecho, si os puedo dar un par de tips, bueno, no a vosotros, a la audiencia, claro, porque esto nosotros bueno, supongo que cuanto más crezcáis, más os pasará. Las suplantaciones de identidad, o sea, son dramáticos. O sea, a veces te preguntas, ¿para qué me sirve tener el tic azul si me replican, pero todo el contenido? Y luego, claro, o sea, pensad, o sea, sentido común, que a veces el sentido común es menos común de lo que creemos. Pero primero, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, una comunidad de 400.000 personas, nosotros no tenemos la capacidad de escribir proactivamente a la gente. Entonces, si alguien nos escribe, vamos a contestar, porque es como, para mí es fundamental que haya como esa conexión con los... Pero nunca, jamás vamos a escribir proactivamente a alguien. Si ya te están contactando, ya algo huele mal. Y menos en inglés o en italiano. Hay uno que me ha copiado mi Facebook que pide dinero a la gente en italiano. No le hagan casi a quien le haga pide dinerini, no le hagan casi. Sí, yo iba justo a decir algo así, por ejemplo, si alguien te empieza a escribir con palabras que se usan más en Latinoamérica que aquí, sospecha. Si alguien te ofrece algo garantizado, o sea, no sospecha, huye. Rentabilidades no solo garantizadas, muy elevadas, o sea, huye también. Pues gratis incluso de no, ¿eh? Sí, o hazme esta transferencia. No, o sea, siempre por plataformas de pago y lo que has dicho, verificad que están bien acreditadas. No os fiéis de hemos aparecido no sé qué. No, o sea, eso puedes poner luego en tu página web. O sea, verifica que efectivamente, o los founders, las personas que están detrás, verifica, pues vete a LinkedIn, o sea, haz tu trabajo de campo, ¿no? Porque luego pues te arrepientes. Y esto, por desgracia, ocurre mucho, cada vez menos. Más, pero... cada vez hay más estafas. Esto va en aumento. Las estafas... Claro, como hay más gente que entra en el juego,
como cada vez pues estamos abriendo el mercado gracias a la divulgación, subimos pues el nivel de conciencia de hay que invertir, pero claro, hay más. Por suerte, por ejemplo, el mercado criptos, que es uno de los que más castigado se ha visto por las estafas, por suerte empieza a estar regulado, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Ya ha habido de los grandes exchanges, los CEOs y founders, que varios están en prisión también, sí. por haber hecho puertas traseras y por haberse llevado millones de dólares. Al ladrón lo hace la ocasión, que dice el refrán tristemente, no les demos ocasión y estaremos más... Vayamos a sitios con garantías, ¿no? De que no hay nadie extraño detrás. Eso es. Y bueno, o sea, yo siempre me gusta mandar un mensaje optimista, ¿no? O sea, no os quedéis con que no hay que invertir porque hay estafas, ¿no? Simplemente aplicad sentido común para hacer esa criba, y si lo hacéis, hay muchísimos actores ahí fuera muy fiables que si pasa algo con esos actores tenéis una garantía detrás por parte del Estado. Pero ojo, esto es importante matizarlo. No es que si baja la bolsa y tú has invertido 100 y ahora están 80, te van a garantizar, ¿vale? O sea, el dinero público no está para eso, está para que si tú has utilizado una plataforma que tenía el sello estatal de, oye, esta plataforma es segura, por lo que sea, ha quebrado, que sí que esté garantizado hasta cierto punto, ¿vale? Pero no lo que valía tu inversión, no lo que tú invertiste. Esto podemos decir a quien no tiene mucha idea financiera que más o menos cuando eras pequeña a ti te educaban, normal, y a mí y a todos, ¿no? Llevar el dinero al banco para ahorrar, que te daban el 1% anual, y precisamente lo que estamos enseñando ahora es hacer con tu dinero lo que hacía el banco. O sea, al final el banco ganaba dinero contigo, te daba un 1 y se quedaba un 9. ¿Cuál es la media de Standard & Poor's, que está en torno al 10% en los últimos 25 años? Todo esto es como todo en las estadísticas. Puedes manipularlas como quieras, claro, todo depende... Las grandes mentiras y las estadísticas. Eso en es. ese orden, ¿no? Todo depende del horizonte que tomes. Por ejemplo, en los últimos años ha habido una rentabilidad muy superior a la media histórica. Entonces, a mí siempre me gusta irme a lo más atrás posible, darte datos de los últimos 100 años. Los últimos 100 años ha sido en torno al 7%, ¿vale? Aquí hay que entender la diferencia entre con o sin inflación, porque cuando te vas a un horizonte tan alto, o sea, tan largo, entonces 7% normalmente es antes de inflación, en torno al 4% descontando ya la inflación, y una cosa que no se suele mencionar es que esto es con los dividendos reinvertidos, es decir, esas empresas... Interés compuesto. Eso es. Entonces, si te vas a métricas mucho más recientes, efectivamente esto es en torno a un 10%. O sea, que puedes ganar dinero con tu dinero más de lo que te daría el banco. Dices, bueno, pero el banco, tengo la tranquilidad del banco. Ojo, que posiblemente Standard & Poor's tenga mayor calificación de rating que tu propio banco. O sea, que no es tan poco probable. Depende dónde inviertas en Standard & Poor's. Porque si lo haces con alguien que te ha llamado del Reino Unido, de no sé cuántos, y te está estafando, tú crees que estás ganando y la pasta la tiene él porque tú no tienes el control de tu dinero. Ahí está el rollo. Coño, pero si invertí en Standard & Poor's. Ya, pero un señor que te llamó para invertir a través de su plataforma que te está robando la pasta. Y te enseña los dividendos, pero él tiene la pasta en su bolsillo y se lo estás generando a él. Y un buen día te deja de coger el teléfono y se te cae la conexión a esa base de datos y lo pierdes todo. Cuidado, con empresas homologadas por CNMV o por los bancos europeos que correspondan, pero Standard & Poor's, por ejemplo, es una media. Lo único parece ser, igual me equivoco, claro, Standard & Poor's son de las primeras 505 compañías, ¿no? Al final entran o salen en función del movimiento de cada una de ellas, ¿no? Pero claro, la gran mayoría están invirtiendo, salvo error, en inteligencia artificial. Con lo cual, sin darte cuenta, estás muy expuesto hoy por hoy en Standard & Poor's de inteligencia artificial. Y parece ser que hay una burbuja de IA que al final se dice que se invierte, que no, tal, y parece ser que puede haber Standard & Poor's, se calcula, pues no un seguimiento, tiene que haber alguna bajada porque la IA llegará un momento en que esa burbuja se notará. Pero en fin, como norma, yo también invierto en Standard & Poor's. Por si, de nuevo, aportando un poco de píldoras también a los que están más avanzados, hay otro índice americano más pequeñito, pero aún así americano, el DJIA, el Dow Jones Industrial Average, que ellos lo que hacen es, me da igual cómo de grande sea tu capitalización de mercado, todos vais a tener el mismo peso en el índice. Y entonces está mucho más balanceado. Entonces puede ser una opción. Y el rating que tiene, creo que no, del DJA es un poquito superior del último año que el Standard & Poor's, pero tiene menos histórico. Bueno, pero tiene su siglo también. Sí. Y a nivel, claro, hemos tocado bolsa,
Siguiente pasito después de bolsa están las cripto. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues mira, a mí me gusta hablar de 6 pilares de inversión. Uno es bolsa, que hay muchas más estrategias de las que hemos hablado, pero bueno, ya el core. Y solo por hacer lo que comentábamos antes de los fondos indexados, por ejemplo, ese 7% lo tendrías sin hacer nada. O sea, nada. Claro. O sea, obviamente, habrá años que sea un 20, habrá años que sea un menos 10, ¿eh? A esto hay que entenderlo. Pero sin hacer nada, de media histórica es 7 o más recientemente un 10. O sea, está muy bien para no hacer nada. Entonces, por eso, no hay excusas para no dar el paso de que es muy difícil. Más pasivo, eso perfecto. Es. Entonces, primer pilar, bolsa. Segundo, inmobiliario. Os cito todos y luego ya decidís vosotros en cuál queréis profundizar. Tercero, criptomonedas. Cuarto, negocios, sean propios, sean ajenos. Porque obviamente en bolsa inviertes en negocios, pero son negocios cotizados en bolsa. Aquí hablo de negocios privados. El quinto son materias primas, inversiones y metales preciosos. Y el sexto son las inversiones alternativas, que es el cajón desastre, donde entra crowdfunding y todo el lío, ¿no? Sí, pero yo voy a cosas mucho más avanzadas también porque me gusta. O sea, cuando ya tienes una cartera muy, muy, muy establecida y te gusta esto de las inversiones, dices, oye, ¿qué más hay? ¿No? Como el reto personal de... Y obviamente vas a unas cosas que dices, bueno, esto está rozando ya realmente lo que es sensato invertir, pero porque también, pues en mi caso ya puedo especular, ¿no? Obviamente, si estás empezando no vayas a esas cosas, pero... ¿Cuáles son algunas de las más locas que has podido ver? Meteoritos. Meteoritos. Fósiles de dinosaurios. Por ejemplo, se habla de la inversión en arte, que esto es como más tradicional, pero dentro del arte se suele pensar en cuadros. Pues yo, por ejemplo, huevos de Fabergé, cartas de Pokémon, cosas así. Ostras, bueno, con cartas de Pokémon hay un mercado increíble. Sí, pero yo empecé mucho antes de que esto se volviera, que es lo interesante, siempre entrar antes de que se convierta en moda. El riesgo es mayor, creo pero... que hay un mercado ahí increíble. A mí esto es como el juego, ¿no? Aunque a mí el juego no me convence ni mucho menos ni lo conozco. Pero parece ser que hay sitios de juegos, ¿no? Sin decir marcas, donde puedes apostar cada día por lo que te dé la gana. Incluso en carrera de perros, Minnesota. Polymarket creo que se llama. Hostia, es que pues igual no pero las inversiones. O sea, puedes llegar a apostar a que cuántas veces toserá Donald Trump en el discurso totalmente. que va a dar el martes. De hecho, es que está llegando a un punto en el que ya roza la legalidad de que están apostando a quién es la siguiente persona a la que se va a matar a nivel, pues con lo que está pasando ahora. Pero es que estamos motivando a que alguien diga, coño, claro, yo lo consigo, yo gano. Claro, y entonces ahí empiezan a entrar en juego, pues eso, pensamientos perversos, ¿no? Y te das cuenta de la avaricia humana, de hasta qué punto eres capaz de llegar por dinero, ¿no? Hay gente en la cárcel por invertir en apuestas deportivas de las patadas o las tarjetas que iban a salir, que habían árbitros involucrados en tantas tarjetas tienes que sacar y sacar 2 en la primera parte y tantas en la segunda, o sea, tela. Ha habido juicios aquí en España de jugadores que decían en este partido sacar amarilla la segunda parte y será la que no le hará llegar a la final, ¡pum! Y han acabado, bueno, no sé si en prisión, pero han habido muchos rollos del estilo. De todo lo que has comentado, a mí me interesa mucho la parte, obviamente, de negocios. ¿Lo diriges más hacia private equity, imagino? Yo soy fan de la diversificación absoluta. O sea, no he conocido ningún divulgador que hable tanto de la diversificación como yo. Y eso que Warren Buffett que dice que demasiada diversificación es diversification, que empeora. Y tiene sentido lo que dice porque es dentro de la bolsa. O sea, si tú tienes 300 empresas individuales, tú no las vas a poder seguir. Y ahí, obviamente, es diversification. No es que des un mal servicio. Es como cuando quieres atender a 300 clientes. No es que atiendas bien a 10 y mal a 290. Es que atiendes mal a los 300. Totalmente. Pero yo a lo que voy es una diversificación distinta a lo que él dice. Es diversificación de divisas, de países, de zonas geográficas y de activos. O sea, porque Warren Buffett cuando habla solo habla de bolsa, pero hay muchas otras clases de activos. Entonces ahí es donde entra esa cartera, donde intentas equilibrarla para que sea todoterreno y encima te brinde esos accidentes positivos de riqueza que hemos mencionado. Entonces, dentro de los negocios, tengo negocios propios. Tengo negocios en los que invierto pues, como private equity o crowdfunding, ¿vale? Que es según el estado en el que entres. ¿Negocios propios qué es? Cuando tú tienes tu propio negocio. Ah, bien, o sea, tú inviertes en una pastelería, me invento, y montas una pastelería. Sí. Ah, vale. O sea, que invertías en bolsa en tu pastelería. Digo, coño, qué guay. Bueno, si la pastelería crece mucho. Claro. Y luego, bueno, lo que hemos mencionado, y está también las franquicias,
que a día de hoy no soy franquicia de nadie porque pues al final no alcanzas la libertad financiera para volver a intercambiar tu tiempo por dinero, pero está surgiendo un modelo de negocio muy interesante donde puedes invertir en franquicias digamos, juntando franquicias y private equity. Entonces es algo que estoy explorando, todavía no del paso, pero sí están. A mí me interesa eso. Yo estoy abriendo un montón de puntos de venta y también estamos buscando, a veces encuentro el abogado perfecto para montar una delegación, le falta algo de pasta, y podríamos encontrar un private equity viendo el negocio para que pusiera el dinero, el otro pone... Y al final no deja de ser poner dinero contra una rentabilidad. El inversor no va a trabajar en la oficina. Eso es. Pero igual el abogado necesita un punch de 30 a 40 mil euros para tirar el negocio adelante y le puede dar rentabilidades muy importantes. Bueno, hemos hablado de varias cosas. Voy repasando también por si alguien quiere que pierda el camino. Crowdfunding, hemos comentado que es como invertir una parte muy pequeña de una empresa. Eso es. Y luego el private equity sería lo mismo, pero en un porcentaje más grande. Sí, pero hay otro matiz más que es importante entender. Bueno, en los dos casos la tasa de fracaso va a ser un 90%, ¿vale? O sea, eso hay que saberlo. Por eso este pilar no es, o sea, no el pilar en sí, la inversión en startups, que es un poco no es para todo el mundo. O sea, primero, si no has empezado por el principio, no empieces la casa por el tejado, ¿no? Entonces, por un lado, sí es la cantidad que inviertes. En private equity normalmente está pensado para inversores con pues mayor capital, aunque se está empezando a democratizar. Y no solo eso, también es el hecho de que en crowdfunding tú eliges una a una las acciones en las que inviertes y tú decides. En private equity normalmente inviertes en un fondo y es el fondo el que decide en qué acciones. Y tú puedes decir, oye, pues quiero a lo mejor más acciones del sector de la salud o de esto o lo otro, pero no puedes elegir dentro de cada fondo. Ostras. ¿Y a empresas propias? Que si puedes comentar algo, si no, ¿cómo has ido también distribuyendo los distintos negocios? Pues como en mi familia no había ningún emprendedor o empresario, pues fui dando palos de ciego, ¿no? Aprendiendo sobre la marcha, pues eso, ahora he hecho la vista atrás y digo, ¿qué cosas he hecho, no? O sea, ¿Qué errores has cometido y qué has acertado? Yo creo que si empiezo por lo que no es un error, pero ahora digo, hubiera podido crecer mucho más, por ejemplo, invirtiendo en publicidad cuando estaba muy barata. Yo siempre he sido muy reacia y sigo siéndolo a día de hoy, a la publicidad, porque creo que funciona mucho más el aportar valor y que de forma orgánica llegue el boca a boca que la publicidad. Pero te das cuenta que dices, podría ayudar a más gente si hubiera invertido en esto. Una vez que tienes ya la garantía que el negocio funciona y calculas el KPI, no hagas que eso solo que sea orgánico, que tú haces mucho orgánico en tu Sí, a mí también es un poco reacción al tema de la publicidad. Te pasta porque calculas, oye, con 1.000 euros capto 1.000 personas que me pagan 1.000 euros todos los meses, coño, a uno le ganas mínimo 12. Ha hecho 1 por 12, mete más pasta hasta que veas que cambia la curva, la tendencia. Sí, buena idea. Y así como en negocios ajenos, pues siempre busco, ahora para pasar al lado, lo que creo que he hecho bien, el beneficio, ¿no? O sea, sobre todo pues, si vas a dividendos, por ejemplo. En los negocios propios siempre he intentado que lo primero sea el cliente. El cliente ante todo, que quede satisfecho. Si yo entro en pérdidas, ya es cuestión mía. Me voy a tener que esforzar más para que ese cliente esté todavía más contento y vaya a hablarle a sus amigos de mí, y ya cuando empiezas a volumen ya vas a poder ajustar. Y yo creo que esa visión del largo plazo, porque yo todas las cosas que hago en la vida es como a largo plazo, no tengo prisa, creo que me ha ayudado mucho a crecer de forma sólida. Entonces al principio despacito, pero luego ya un crecimiento mucho más sostenido. Y yo, volviendo a lo que decías, yo también soy de la escuela de decir, vale, los 12 meses de tesorería la son tranquilidad te hace pensar mejor. Las prisas son malas consejeras, el miedo es un mal consejero, la tranquilidad se paga. Sí. Y además, no solo la tranquilidad, que es fundamental para ti como empresario, sino que también, si quieres tener a tu equipo tranquilo, tienen que saber que va a haber para ellos. Eso por un lado. Y también de cara a los clientes. Yo siempre quiero dar más. Necesitas tener tesorería para poder reinvertir y decir, es que hay esto que quiero hacer, pero no lo puedo hacer porque no tengo dinero y me tengo que esperar a que, pues nosotros, por ejemplo, ¿cuánta gente hace el Black Friday, ¿no? Y que su punch de entrada es el Black Friday. Pues si estás en marzo y te tienes que esperar 8 meses, vas mal, ¿no? Si quieres implementar un cambio ahora. Entonces, el tenerlo, en inglés lo llaman el deep pocket, esos bolsillos profundos, la reinversión y el cash. ¿Siempre con capital propio? Nunca. En negocios sí. En inversiones no, pero en negocios a día de hoy sí. Oye, en inversiones utilizas, apalancamiento, ¿no? Imagino. En inmobiliario es como muy obvio, ¿no? Pero
Pero luego en otras inversiones no lo es tanto. Está, por un lado, en bolsa, de nuevo, para perfiles más avanzados o más agresivos, el apalancamiento. Tú puedes invertir en el S&P 500, por ejemplo, a 1 por 2. Es decir, si el S&P 500 sube 2, yo voy a ganar 4. Pero si baja 2, yo pierdo 4 también. Hay que entenderlo. Entonces, eso lo he usado para acelerar el ritmo de enriquecimiento y ahí es cuando empiezan los haters a entender su historia, tiene sentido, ¿no? De cómo consiguió alcanzar la libertad financiera tan joven. Porque, pues eso, el apalancamiento bien hecho, o sea, es como una explosión, o sea, es arma de doble filo el apalancamiento, claro, pero bien utilizado acelera muchísimo. Entonces, por ejemplo, eso, si operas en trading, por ejemplo, con cuentas márgenes, ahora están muy de moda las cuentas fondeadas, cuando otro te presta, pero aquí entonces eso no existía. O sea, tú ibas con tu pequeño capital y lo que hacías es que el broker te podía prestar un poquito, pero de ahí no salías. Y luego, pues en materias primas te puedes apalancar también, hay muchas formas. La pignoración, que cada vez está más de moda. Si tú tienes tu S&P 500 que dices, yo no lo voy a tocar, que pase lo que pase, lo quiero pasar a la siguiente generación. Por ejemplo, pues oye, lo puedes pignorar, es decir, el banco lo bloquea, te presta a lo mejor la mitad, aún, por decirte algo, un 3%. Pero oye, si yo en otro sitio estoy sacando un 7, hago arbitraje. 7 más 10 que te das un 17. Entonces ahí obviamente apartas lo que debes del préstamo, apartas lo que debes de impuestos, restas comisiones y el resto es para ti, que puedes reinvertir. Si vas haciendo eso, se va haciendo la bola cada vez más grande. No es ignorar solo también lo que decías en el real estate, ¿no? Cualquier activo se puede llegar a ignorar. Y al final, perdona, con tanto conocimiento, que está muy bien y muy interesante, llega un momento, si me equivoco me rectificáis, yo es que soy un poco también fantasioso a veces, que dices, bueno, con tanto conocimiento que tengo de todo, y ya viéndolas venir un poco, teniendo un poquito de intuición, es difícil que no aciertes 4 veces cada 10 años en qué va a suceder. Ejemplo, tenemos una guerra, tenemos el señor Trump que está, ¿no?, un loco pegando tiros a todos lados, que de loco poco porque ya se ha ordenado todo muy bien para que Estados Unidos the first. Hay guerra y hay movimientos extraños. ¿Qué pasa cuando hay guerras? Sube el oro. ¿Qué pasa cuando hay guerras? Entonces, viendo la situación que está, es prácticamente imposible no invertir en lo que toca y ganar algo. O sea, hay que tener esa liquidez también para decir, ostras, yo acabo de ganar un 47% ya acumulado en oro. Hostia, esto es muchísima pasta, tío. ¿Y es verdad o no? Hay momentos, ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Dónde recomiendas ahora? Estamos en más o menos primer trimestre, no, estamos ya en abril. Segundo ya. Llegamos al tercero. Claro, la vida pasa volando. En el 2026, ¿no? Mayo ya 2026. ¿Qué crees ahora durante este año que puede pasar donde hay menos posibilidades de fracasar? Que vemos que va a subir el oro, va a bajar el dólar. Ahora está subiendo el oro y el dólar, alucinante, esto no ha pasado en la historia del mundo. ¿Qué crees ahora? ¿Dónde recomienda, genéricamente hablando, que las recomendaciones nunca son, ¿no?, y demás? Pero, ¿qué puede pasar ahora en el mundo como está? ¿Invertimos en Dubái? ¿No invertimos en Dubái? Bueno, yo soy asesora financiera, o sea que yo sí que podría daros ideas de inversión, recomendaciones, pero prefiero daros ideas a secas, porque creo que al final pues cada cual debe adaptar a lo que decíamos antes, al perfil, ¿no? Entonces, justo ayer es lo que estuve comentando con los alumnos, les expliqué pues esa, antes os he hablado de matriz DAFO, pero hay otra matriz de si tienes en cuenta el crecimiento de la economía, del PIB y de la inflación, hay como 4 distintos escenarios. El Ricitos de Oro, que ya os lo he mencionado, la fase de recalentamiento de la economía, la fase de estanflación, que es como el quebradero de cabeza de los bancos centrales y los gobiernos de forma general, y la recesión, ¿vale? Entonces, según en qué fase de la economía estás, conviene más unos activos u otros. Yo la conclusión a la que le llegué de forma muy resumida, porque estuvimos una hora con esto, es que hay que tener una cartera core, o sea, núcleo duro de la cartera, que esa cartera siempre está ahí. Pues fondos indexados, como hemos mencionado, dividendos, si tienes inmobiliario también, no vas a estar comprando y vendiendo pisos según lo que pase, obviamente, porque hay unos costes de transacción muy elevados. Materias primas en una cantidad.
Y con eso tú ya tienes tu cartera núcleo. Y con eso te puedes ir a los satélites, que los satélites van a ir moviéndose en base a las condiciones de mercado. Ahora mismo es muy difícil saber en qué fase estamos de la economía porque estamos como al borde de un cambio de ciclo. Entonces no es que no me quiera pronunciar, es que depende de lo que diga un goloso o el otro, vamos a ir en una dirección u otra. Pero de forma general yo creo que estamos en una... Lo estamos viendo ya, donde el crecimiento de la economía está ralentizándose y la inflación está subiendo. Podríamos llegar, si se prolonga mucho la guerra, a una fase de esta inflación. No estamos ahí todavía, ¿vale? Estamos en una fase de entre ricitos de oro y el recalentamiento que venimos viendo por esas burbujas, entre otros, de la inteligencia artificial. Entonces, en una fase como la actual, más allá de la cartera core, creo que es importante tener activos los de para por sí, ¿no? Es decir, por un lado, materias primas, porque yo creo que con la inflación las materias primas salen muy beneficiadas de todo eso, y no ya solo el petróleo por lo que está pasando, una cesta de materias primas. De nuevo, hablábamos del SP500, pues hay, digamos, SP500 de materias primas, que inviertes una cesta donde tienes metales preciosos, pero no solo metales industriales, ganadería, agricultura, de todo, ¿no? Y obviamente productos energéticos. Entonces, invertir en una cesta, si no sabes lo que estás haciendo, invierte en la cesta. Y con eso ya estás tranquilo, que te protege. Y más allá de eso, bueno, pues acciones que sean value, más tranquilas, no acciones growth como podría ser Tesla, acciones de sectores defensivos como la salud, que siempre va a haber demanda. O sea, si tú tienes una enfermedad, vas a necesitar tus fármacos, pase lo que pase. Sectores como la defensa, por ejemplo, que este es muy debatido, ¿vale? Y luego que cada uno invierta en base a sus propios valores. Posibilidades de defensa, de invertir en defensa con lo que está pasando. Claro, pero más allá de eso, yo una reflexión que siempre lanzo a la gente que me dice, pero Andrea, ¿tú que eres una persona tan de valores? ¿Cómo vas a invertir en la defensa? Y yo digo, ojo, yo no invierto yo no invierto en ataque, yo invierto en defensa. O sea, que no se trata, que hay un matiz ahí importante, que hay empresas que sí que hacen armamento para atacar, pero otras lo que hacen, oye, y me como defiendo. Están atacando, luego tendrán para defenderse que volver a comprar. No, entonces tiene que haber un movimiento de defensa. Primero en Europa, que obliga también a Estados Unidos, la OTAN, a que haya un movimiento. Y luego, ¿tú sabes la de pasta que están soltando en armamento? Y el que lo está soltando tendrá que volver a armarse algún día. Hay ahí una inversión. Pues hay momentos en la historia del mundo donde difícilmente nos equivocamos. Porque todo tiende. Ahora hay que ver hasta cuándo para decir, bueno, y cuando todo el mundo se va es cuando cae. No seas el último tonto. El último euro que lo gane otro. Pero hay momentos y dices, hostia, de aquí a aquí seguro. Y si la guerra sigue, ya se lo quedará otro. Pero pum, gano. De aquí a aquí gano el oro. De aquí a aquí gano en defensa. De aquí a aquí. Y hay 4 o 5 veces en la vida que si lo haces medianamente bien, 1 por 200. Ya. Que no es fácil. Pero hay momentos puntuales que es imposible perder. Prácticamente imposible. Muy poco probable. No puedes no va a acabar perder... la guerra mañana. Claro, pero eso es porque tú tienes la experiencia de saber, voy a mantener la calma. Pero la gente que no tiene experiencia, ahí es cuando se dejan llevar por las emociones. Y, por ejemplo, lo que acabamos de vivir, que se llama un V-bottom, que baja y sube muy rápido, igual que en el 2025 con los aranceles, eso, si tú te posicionas, ya no te digo, te estás quieto, no haces nada. Te esperas un mes, ya vas a estar en nuevos máximos históricos. Claro. Pero si te atreves a posicionarte y la gente lo que hace es vender, pero no vendas, compra. Ir a contracorriente, ¿no? Como Warren Buffett decía, sé codicioso cuando los otros sean temerosos y temeroso cuando los otros sean codiciosos. Si haces eso, multiplicas tu rentabilidad y ahí, de nuevo, los accidentes positivos de riqueza, 200% suena mucho. Yo tengo digamos, mi palmarés. Accidentes de riqueza, qué bonita la positivos, frase. Porque también puedes tener los negativos. Positivo, no te lo esperes y te hace rico. Claro. Claro, pero también puede ser, no te lo esperes y te hace pobre, pero también puede ser, no te lo esperes y te hace rico. No, pero es la gracia, de nuevo. O sea, en mi trayectoria no solo fue el apalancamiento, fue también saber encontrar esas oportunidades. Volviendo a lo que os decía, por ejemplo, entre finales de noviembre y a día de hoy, el SP500 se ha movido un 2,54. ¿Vale? 2,54 solo. Y entre tanto ha bajado y luego ha rebotado a máximos históricos. Pero sí, de punto a punto, sin tener en cuenta lo que ha pasado entre medio, 2,54. Yo, una cartera de activos distintos, no solo acciones de materias primas y otros, que sugerí a mis alumnos a finales de noviembre, esa cartera ha hecho casi 10 veces más que el SP500, que es un 25%, ¿vale? Que no es ese 200% que dices, pero un 25% ya está muy bien. 25% en estos meses. En estos meses, claro. Y
lo interesante es que de esas empresas no todas han ganado, ¿vale? Hay una que ha hecho un menos 33, creo que era, otra que más o menos ha quedado 0 y otra que ha hecho un más 70. Pero lo importante es no acertar siempre, pero acertar más veces que pierdes. Si hubiera caído aquello, hubiera subido la otra, con lo cual tú mismo te equilibrabas, esa cartera era medianamente equilibrada. Y sobre todo, no solo ganar más veces que pierdes, sino que cuando ganas más de lo que pierdes. ¿Por qué? Porque aquí entra la gestión del riesgo de, oye, yo cuando voy a invertir no pienso cuánto voy a ganar, no, pienso cuánto estoy dispuesta a perder. Lo tengo claro, yo no voy a perder más de lo que yo he determinado. Y de ahí, si baja, cierro posición. Que sube, surfeo la tendencia hasta que... Y he tenido posiciones de más de un 1000% en unas pocas semanas. De nuevo, no es lo habitual, pero si vas acumulando estos accidentes positivos, pues todo se va acelerando mucho más. Ostras. Me están dando ganas de empezar a invertir, amigo. Hay que invertir de manera más activa. Hay que empezar a ganar, hay que saber ganar y hay que saber invertir. Y que el dedicarte, esto es como en Estados Unidos, yo recuerdo que me decían los americanos que cuando querían despedir a un directivo, lo enviciaban con el golf, porque cuando te envicias con el golf, dejas de estar tan atento a la empresa, hace que baje y te pueden despedir. Ves con cuidado a ver si te envicias con las inversiones y luego estás más en las inversiones que en tu negocio y precisamente aquí gana $20,000, ¡wow, qué guay! Y estás dejando de ganar 50.000 en tu empresa por no estar al frente en tu empresa. Y a veces lo nuevo te motiva más que lo anterior. Y aquí lo importante es saber ganar, desde luego, y luego invertir lo que ganas. Pero como te ilusiones en exceso en ese mundo, que la gente se levanta a la hora que quiere un poco y dice, no, porque esto es, vivo mejor que Florentino. Florentino tiene 40 millones de cosas en la cabeza y Amancio Ortega igual, y yo me estoy en pijama todos los días y sí, pero pues si a mí me da miedo. Sí, pero a mí me da miedo a estar en ese nicho y que me despistes, salvo que vendas la empresa o que la montes para hacer un exit. Oye, vendo la empresa y ahora hago lo que me da la gana. Mi jubilación será invertir y dedicarme a esto. Fenomenal. Pero si realmente estás dedicándote a los negocios, cuidado, hay que invertir, pero, ¿sabes? Sin centrarte en exceso, que no puedes estar en todas. O buscando un asesor financiero. Yo tenía un asesor financiero hace muchos años, americano, que se quedaba el 30% de lo que me generara. Habíamos un cálculo y decía, ven, ¿usted qué ha ganado el año pasado? Yo, pues un 30 y pico %. Muy bien. Todo del 30 está garantizado para usted. Todo lo que pase del 30, 70, 30. ¿Suena bien? Sí. Bueno, también a ti te suena bien, pero a la mayoría de personas no. Le parece muchísimo. Porque es claro, tú ganas, o sea, él gana, pero tú ganas más, entonces tiene sentido. Ya, pero hay que buscar a alguien que sea un 90-10. No, claro. Le des el 10. Bueno, depende. Ya. Mientras a mí cualquier cosa que yo vea las horas y que no me despiste de mi core business, que ahora mismo es crear mi empresa, me parecería siempre el foco. Pero hay que aprender a invertir, sí. No pierdas el focus de generar. Que repito, es un yin yang. Sí, pero ahora, menos cuando te jubiles. Igual la mayoría, 300 personas, yo me hablé con varios, ¿no? Después de dar yo mi charla y tal, vino gente, y muchos de ellos eran segundas generaciones que tenían pasta, otros habían dejado el negocio y solo se dedicaban a esto y estaban intentando, la mayoría, solo dedicarse a ganar dinero con las inversiones. Me parece bien. Entonces le puedes poner focus, por lo menos los que vinieron, igual los otros no yo creo que fueron a verte un grupo muy específico porque la mayoría de personas son esos ciudadanos de pie que van o sea, que lo compaginan con su trabajo, y por eso te decía que querían jubilarse antes. Bueno, lo viste, que había gente muy joven, un elenco de edades. Sí, hubo un chico muy majo que me dijo que era segunda generación y que había generado mucho dinero su familia y que él lo que hacía ahora es como segunda o tercera generación, no recuerdo, pues ese capital que tiene la familia, claro, con la confianza de que es el hijo, claro, pues gestionar el patrimonio de la familia, ¿no? Y claro, nadie mejor que tu hijo o tu nieto, sabiendo que no te va a engañar para gestionar el patrimonio, ¿no? Había gente muy interesante. Ahí tocamos el tema de la libertad financiera, ¿no? Que, bueno, se ha hablado muchísimo en redes sociales. Para ti, ¿qué es la libertad financiera? Mira, así a lo mejor te respondo a lo que eran los colores de los... para mí la libertad financiera es el poder hacer con tu vida lo que quieres. No hay definición más breve. Luego te lo podría hacer más técnico. Sin pensar en el dinero, claro, pues hacer lo que quieras sin pensar en el dinero. O sea, tener la libertad de movimiento, de estar donde quieras, cuando quieras, temporal y económica, sin tener que estar pendiente. Y aquí es algo que la gente no entiende. Tú puedes seguir trabajando. O sea,
porque, o sea, parece, ¿no?, que los divulgadores maldecimos el trabajo, lo diabolizamos. No, ahí venía de camino hablando con el taxista y le conté que estuve en Estados Unidos, en San Francisco, el año pasado, y le estaba hablando de los taxis autónomos. Y me decía, ¿y tú crees que voy a perder el trabajo? Y dice, porque a mí me encanta. Le digo, ojalá hubiera más gente que le gusta el trabajo. Pero más allá de eso, yo conozco gente con muchos patrimonios libres financieramente que ahí están los primeros a las 8 de la mañana a abrir su negocio porque les encanta. Porque no me lo creo. Y entonces es eso. O sea, a mí la gente que me dice, de nuevo, los haters de, pues, si fuera verdad, no me conoces. O sea, yo aguanto en una tumbona bajo el sol 1 minuto y medio. Luego me estoy subiendo por la palmera, ¿no? Entonces es según las inquietudes que tengas. Y volviendo a esto, la libertad financiera no es un todo o nada. No es que cuando yo, por ejemplo, dejé el despacho dije, uy, hoy me he despertado, he mirado y soy libre financieramente. No, es algo que vas haciendo en la sombra muchas veces, porque es como el perro verde, ¿no?, el que está invirtiendo. La gente dice, ¿pero para qué haces eso? Salte de ahí. Entonces lo haces en silencio, vas avanzando y es como el iceberg, la gente solo ve la punta, pero todo el trabajo está debajo. Entonces, los colores es porque soy de la opinión que la libertad financiera no es un todo o nada. Entonces, ¿cómo vamos midiendo los progresos de los alumnos? Pues en porcentaje de libertad financiera, para que nadie tenga que compartir términos absolutos. Entonces, el blanco, por ejemplo, es cuando has alcanzado la libertad financiera, el ámbar cuando estás empezando, y los colores intermedios lo hemos hecho un poco con las piedras preciosas. Pues tienes el rubí, que está justo por debajo, la esmeralda, el zafiro, todo esto. Y es pues eso, cómo de avanzado vas en tu trayectoria. El 100% sería que tus inversiones, tus activos, te dan para vivir sin tener que dedicarle, sin tener que pensar que llega a fin de mes a ver si llegas. Pero los famosos como ingresos pasivos sería. Sí, bueno, lo puedes medir de 2 maneras. Yo prefiero en base a ingresos pasivos, pero también lo puedes medir en base a patrimonio. Es decir, yo tengo este patrimonio que me genera este ingreso, pues ya también. De nuevo, es un poco más sesgado porque en patrimonio, por ejemplo, incluirías tu residencia principal, que normalmente no la vas a monetizar, o activos que, por ejemplo, la inversión en private equity es difícil salirse. Entonces no son líquidos. Entonces sí, forman parte de tu patrimonio, pero si el día de mañana lo necesitas, no puedes ver de ello. Entonces por eso yo prefiero la ley de Murphy, el día que lo necesites, baja. Cuando quieras vender, baja. Pero no tanto es que bajes que no lo puedes sacar. Claro. Totalmente. Hay que invertir, tío. Aprende. No, pero digo, en mi mente digo, hay que aprender a invertir cuanto antes mejor, sobre todo con la parte de aprendizaje, pero, oye, el fondito de emergencia y seguir con el negocio que te siga dando pasta y luego... Esto es, y meter mínimo, haz con tu dinero lo que haría tu banco en lugar de tenerlo en cuentas corrientes. Y eso lo puedes hacer, entiendo, imagínate que alguien tuviera una LLC, lo podría hacer desde su LLC en Estados Unidos. No tiene por qué ser capital de aquí. No, ahí ya, te dejo a ti. Esos son... Lo que pasa es que aquí entran en juego, por ejemplo, de nuevo, pequeño tip para los más avanzados. Claro, la legislación financiera en Estados Unidos y en Europa no tiene nada que ver. Entonces, muchas plataformas ya te dicen, ojo, que si eres estadounidense, aquí no vienes. Y viceversa. Entonces, si tú eres español con una LLC, que es perfectamente posible, tendrías que invertir a través de plataformas estadounidenses, que lo puedes hacer perfectamente, pero que entended que la dinámica... Es perfectamente válido informar a Hacienda que tienes una LLC. No, claro, totalmente, mientras siga todo... Si haces las cosas bien, o montar un negocio está bien, sí, si no haces dinero B. El rollo está en hacer dinero B, no en tener un negocio. Totalmente. Y de igual manera, aquí ya entran consideraciones de optimización fiscal de si tú eres empresario y tienes una empresa, tienes 2 opciones para invertir. O la empresa invierte o te distribuyes dividendos y lo inviertes a título personal. ¿Qué me interesa más? Depende, cada caso. Claro, si tuvieses dividendos tienes que pagar también IRPF, ¿no? Tienes que pagar, claro. Y luego de ahí que restas, luego encima lo que ganes pagas IRPF de lo que ganes. Pues igual es en una holding, una patrimonial, que es lo que dedica una de las hijas, que se dedica a invertir capital de la holding. He escuchado a algunos empresarios que dicen que se arrepienten de haber empezado a invertir a título personal. Naturalmente, a título personal hay que hacer lo mínimo imprescindible. ¿Por qué? Porque es mucho más caro hacerlo a título personal, siempre. Puedes pagar IRPF cuando ya tienes un mínimo 54%. Y luego doble tributas 2 veces. Sí. La empresa tributa y cuando coges el dinero vuelves a tributar. Y si tributas un 25 como empresa, cuando ya tienes unos años ya pagando, y encima lo metes en IRPF y luego pagas el 54 de lo que gana, coño, pues fiscalmente es menos que si lo haces desde la empresa, que pagas un 25. Y si lo tienes en holding, pues si en una pierdes y en una ganas, puedes compensar saldos. Hay mucho mejor. A veces la fiscalidad es lo que te hace ganar o perder. Claro, eso es otro
a tener en cuenta muy... Ahora, si haces una buena fiscalidad y inviertes mal, pues si eres tonto, por mucho que multipliques por 2, 0 por 2 es igual que menos 7 por 2 es igual que 0 por 2. Y es 700 veces más el 0 que menos 7. Pero si eres tonto, eres tonto. Totalmente. Si no has acertado, no has acertado. Ahora, si vas a acertar, mejor. Luego ya rizar el rizo haciéndolo financieramente mejor, fiscalmente mejor. A través de holding, siempre mejor a través de empresas. Ahí te dejo lo tuyo. Yo voy con mi pregunta, que se la hago a todos los invitados e invitadas. Yo ahora tengo 23 años. Si tú ahora mismo tuvieras mi edad, ¿exactamente qué harías? Sé que es complicado. ¿Te puedo hacer un par de preguntas antes de contestarte? Sí, claro que sí. A ver, sin que... Casi, porque sin decirle aquí a todo el mundo. Bueno, algo de contexto ya tengo. ¿Vives con pareja? Vivo solo. Vale, vives solo, perfecto. Si la bolsa baja o los activos en los que inviertes un 20%, ¿cómo te sentirías? Bueno, el dinero que tengo pensado invertir, como que me daría igual perderlo, entre comillas. Vale. ¿Y te quedarías quieto? ¿Crees que comprarías más o solo...? Hombre, si baja un 20%, según lo que me has comentado, a lo mejor compro más. No, pero ¿qué sientes tú? No lo que yo te he dicho. Yo sería más el perfil de intentar no tocarlo mucho. Vale. No sería muy activo al invertir. Vale. Y estás, bueno, al inicio de tu carrera profesional, te estás centrando en generar más ingresos, entonces buscamos algo que sea más pasivo. Como eres joven, no necesitas ese dinero porque tienes tus ingresos activos. En ese caso, lo que tendría más sentido es ir a una inversión Pareto, es decir, que los resultados vengan del núcleo duro de la cartera, hacerlo lo más automático posible. Entonces, para darte porcentajes vamos a hablar de activos y luego si quieres damos un poco de idea de horquillas de porcentajes. Bueno, primero tu fondo de emergencia, eso vale, vaya por delante. Dalo por hecho. Luego tendría los índices. Vale. Bueno, estoy asumiendo que no tienes grandes conocimientos de... Bien asumido. Vale. Entonces, los índices... Esto es importante, sin desvelar demasiado. ¿Tienes idea o intención de hacer una operación inmobiliaria en un espacio de 5 años, más o menos? Vale. ¿Para ti o para alquilar? Puede que ambas. Vale. Porque esto al final, como en inmobiliario las cantidades son más importantes, por eso entra dentro de la ecuación. Entonces, con esto más o menos empezamos a tener... Vale. El perfil, yo creo que es que la gente me dice, pues es que no lo sé, pero con esto ya vamos teniendo materia para poder hacer. Entonces, más o menos un tercio, vamos a decir, para fondos indexados, ¿vale? Una cartera global de acumulación. A ti no te interesa ahora estar recibiendo. Bien. El DCA que comentabas, ¿no? El DCA, pero que se reinvierta automáticamente para que a ti no te llegue y no tengas fricción fiscal por el camino. Vale. Luego, de lo que te queda... como vas a querer hacer una operación inmobiliaria, vas a tener que pensar, oye, ¿en cuántos años es? No es lo mismo que me digas en 6 meses que en 5 años, ¿vale? Entonces vas a tener que ir apartando un capital para esa operación. ¿Cuánto? Depende de, no es lo mismo que me digas en el centro de Barcelona a que digas en un pueblecito de León, por ejemplo, cambia mucho, ¿no? Entonces, que vayas viendo ya, oye, ¿qué tipo de operación quiero hacer? Vayas viendo los números y vayas yendo al banco a decir, oye, ¿a cuántos años me financias y cuánto me das? ¿Qué porcentaje? Pues normalmente te financian hasta el 80%, pero obviamente siempre hay manera de negociar mucho más. Entonces, con eso ya sabrías qué porcentaje de tu cartera tienes que o apartar de golpe o no apartar ahora, pero ir apartando todos los meses de lo que tú vas ganando, porque si me dices esos 5 años, te digo, no guardes tanto ahora, porque tienes por la inflación, ¿no? Va perdiendo poder adquisitivo, entonces mejor vete apartándolo de todos los meses. Entonces, con eso ya cambiaré un poco los porcentajes, pero bueno, ¿criptomonedas te evoca o...? Sí. ¿Sí? Pues... Bueno, en su momento perdí bastante dinero, pero no te le das una segunda oportunidad, ¿no? Pues mira, con lo que me has contado, yo creo que un 3-5 como mucho % de tu cartera estaría bien. Compras y mantienes, bueno, pues hacer DCA y si puedes lo pones a trabajar por ti para tener un extra de rentabilidad, ¿vale? O sea, haciendo un lending, un staking, cosas facilitas. Vale, sí. Con eso ya tienes 2 pilares, o sea, bolsa y criptos y inmobiliario que está de camino. Negocio, estás en ello. Estamos en ello. Estás en ello. Entonces, el siguiente pilar, y por el momento me centraría en tus propios negocios, no déjate de startups, todo eso no es para ti ahora. No, eso me queda lejos. Luego, el siguiente pilar son metales preciosos y materias primas, que creo que sí que es interesante en tu caso. Entonces, aquí una cesta, un ETF de materias primas que sea de todo el mercado. Luego, si quieres de fuera de cámaras, te doy nombres. Perfecto.
Y nos queda el último pilar, que es las inversiones alternativas. Si tú me hubieras dicho que, por ejemplo, tienes un capital pequeño y que no te ves haciendo inmobiliario directo, te hubiera dicho, mira, en el pilar de inversiones alternativas, una cosa que se llama el crowdfunding inmobiliario, donde vas a poder invertir en inmuebles junto con otras personas. Que aquí, muy importante, de nuevo, aspecto legal, hay que entender que no es que tú estés comprando una fracción del piso, no, tú estás comprando acciones de la empresa que posee, porque esto, ya sabes, que cuando las cosas van bien, todo va bien, pero cuando las cosas van mal es cuando... la sociedad, no el activo. Eso es. Lo puedes hacer con tokenización o no. Hay las dos opciones. Con participaciones propias de... Bueno, pues simplemente que o compras, digamos, con tus euros o lo que compras con tus euros es un token de la plataforma que sea. Sí. Son un poco diferentes porque, bueno, el token se puede revalorizar, mientras que el dinero fiat no, pero por otro lado el dinero fiat pues como que te da un poco más de garantías que si es un token muy pequeño de una plataforma que no conoce nadie, ¿no? Como siempre, ventajas e inconvenientes. Luego, por ejemplo, está la inversión en préstamos participativos, que de forma general creo que es algo interesante. Yo, por ejemplo, tengo una cartera que llamo la cartera de inversión inteligente, que todos los meses le hago el seguimiento público en el canal de YouTube y eso está ahí. Pero en tu caso, como quieres más acumulación, no lo veo necesario, pero quédatelo en el radar por si el día de mañana quieres generar un poco de ingresos pasivos, creo que es algo muy interesante. Entonces, con eso ya tendrías una buena cartera de inicio. Y de ahí, a medida que tu negocio vaya creciendo y vayas despejando un poquito más de tiempo, y si te interesa, porque yo una cosa que he visto es que los empresarios muchas veces, como entienden su negocio y muchas veces tratan con otros negocios, dicen, oye, esto me gusta, ¿no? Y van desarrollando un interés por la bolsa, inmobiliario u otros negocios, que hace que vayas añadiendo pues más patas. Pero esto poco a poco, no tengas prisa. Yo creo que tengo bastante, ¿eh? Jope, con esto tengo ya... Tienes deberes. Combo por delante, madre mía, madre mía. ¿Qué te parece? Muy interesante, muy interesante, muy interesante. No, me sorprende, te lo digo desde ya, la capacidad que tienes de análisis y de argumentación de todas las cosas que te tienen que pasar por la cabeza. Lo estructuras todo de una manera increíble. Gracias. Bueno, ya lo vimos ahí en el escenario, ¿no? Pero digo, ostras, aquí que hablamos de muchas cosas y encima con nosotros que vamos soltando distintas preguntas de distintos momentos, lo has dejado, vamos, clarísimo. O sea, alguien en la audiencia que tiene un perfil de inversor parecido al mío, vamos, estará flipando ahora mismo. Y vamos a imaginar... haces cursos, ¿no? También haces el one-to-one, consultoría a personas que tengan, ¿no? ¿También lo haces? No, de hecho, soy asesora financiera, podría dar, pero no lo hago. Primero, por lo que comentaba antes, ¿no? Que no tengo la libertad financiera y sé que podría tener mucho impacto, y la gente, cuando he hecho en el pasado alguna, dice, wow, Andrea, me ha volado la cabeza. O sea, porque lo que os he montado aquí, cuando tienen los números reales, claro. Que es que a veces la gente me cuenta cosas y dice, esto mi mujer no lo sabe. Y digo, pues yo tampoco lo quiero saber, ¿sabes? Pero bueno, y cuando tienes los números, pues lo puedes aterrizar todo mucho más, puedes dar. Pero no lo hago, además de por tiempo, porque soy de la opinión de que es mejor que la gente aprenda, ¿vale? Luego, si no tienen tiempo, no lo quieren hacer, no pasa nada, pueden delegarlo, pero que sepan lo que están haciendo. En alemán hay un dicho que la traducción sería, la confianza está bien, pero el control está mejor, ¿no? Entonces, si puedes controlar, de nuevo, no te digo picar todos los números y tal, pero ver que lo que te están planteando tiene sentido, es importante. Entonces yo por eso el tiempo que dedico a la divulgación es formación te voy a enseñar todo lo que sé para que puedas hacerlo por tu propia cuenta. Entonces por eso, que es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, porque como digo, soy asesora financiera, yo también le recomiendo que la formación de lo que él vende sea más genérica y no vayamos al high ticket, que es ir no como todo, pero son puntos muy distintos. Dorado el high ticket te vas a volver loco. Claro, pero es mucho mejor es lo que te digo, en un high ticket, en tu etapa como empresaria, yo lo entiendo, pero yo ahora que sí que puedo hacer más el one-to-one, hacer el one-to-one, hacerlo todo, sí que estoy en una época de que me da igual trabajar 12, 14 horas. Puedes hacerlo todo. Si te centras en tu escuela, tendrás la mejor escuela del mundo. Y el mejor high ticket eres tú mismo, de ti mismo, creo yo. Te dedicas a crear algo fabuloso, maravilloso, y Dios proveerá y la pasta vendrá. Si empiezas a despistar en el high ticket al otro, no estás centrado en esto. Y al final, por mucho que creas que podemos hacerlo todo, no podemos hacerlo todo. Siendo la mejor versión de nosotros en todos los sitios. No. ¿Puedo discrepar con tu padre? Sí, la verdad. Maravilloso. Aquí la política, la polémica. Tenemos gancho aquí, viral. No, estoy de acuerdo, muy de acuerdo,
pero creo que sí que lo puedes hacer todo si sigues el orden lógico. Al menos yo es lo que hice. Yo, por ejemplo, el club de inversión es solo una de los negocios que hay y para mí siempre fue el aportar. Entonces, lo que te decía de tener pérdidas al principio para que el cliente esté contento, yo, o sea, no me veía un high ticket del principio, a mí me abrumaba, además, pues con niños muy pequeños, para mí no era, ¿no? Entonces, pues pequeñas formaciones que iban funcionando, y el soporte lo hacía yo todo, o sea, pero todo, desde el email hasta esto, lo otro, que ahora he hecho la vista atrás y digo, pero ¿cómo me daba la vida, ¿no? O sea, es que hasta editaba los vídeos, que ahí están en el canal los vídeos de hace 7 años, o sea, nefasta la edición, pero oye, me atreví, ¿no? Y ahí está. Pero me fui dando cuenta que, por ejemplo, los low tickets están muy bien para como romper barreras, dar ideas, pero que la verdadera transformación, al menos en finanzas, en nuestro caso, venía del acompañamiento, de estar ahí, de te llevo de la mano. Y obviamente pasaron 6 años hasta que lancé el high ticket. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces, en mi caso lo hice como forma secuencial, como de aquí obviamente... 6 años hablamos. Sí, pero si lo metemos en la mente de salida, hacerlo todo, a eso me refiero. Claro, sí. Hace 6 años está bachillerato. Algo grande, cuando ya funcione solo, pues ya te vas en el high ticket. Y ahí es donde entra... No te metas en lío. Claro, y ahí es donde entra que a medida que vas creciendo ya tienes más músculo financiero para delegar, contratar equipo, que ellos te ayuden. Personal, incluso tú. Eso es, y de ahí que tú puedas ir llevando a otros sitios donde solo tú puedes hacer eso. Que lo que está más a niveles más, no voy a decir principiantes, pero más asequibles para todos los públicos, lo puedes ir delegando sin perder calidad, ¿vale? O sea, que no lo hagas tú no quiere decir que no esté a la altura de tus exigencias y que de esta manera tú vayas yendo a lo que más aporta y solo tú puedes hacer. Claro. Teniendo en cuenta que también será, si te despistas en exceso y montas un negocio donde sea personalísimo, es prácticamente imposible venderlo. También. Eso es cierto. Entonces hay que saber jugar con sacar si rentabilizo ya desde ya, invertir, claro, ir poniendo... que todas las inversiones se haga a través de MyInvestor y hagas una joint venture con MyInvestor, que vayas a cuenta compartida con todo lo que genere, y ya que también puede ser una opción, pero si das demasiado la cara, le parte la cara a quien la da, luego va a ser más difícil vender la empresa, porque si no estás tú, no funciona. Pero bueno, ese yin-yang, que al principio hay que darlo. Yo estoy dando la cara hablamos de mi empresa, muchas veces también de, oye, que es mi primera empresa. Es decir, que a lo mejor esta empresa no es la que voy a vender, pero el conocimiento que voy adquiriendo con esta sí que me va a permitir en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no lo sé. Sí, puede ser, que sí. A venderla. Pero oye, me voy de aquí con una de insights, es increíble. Llegaré a casa, me pondré con la libreta a marcar todo el roadmap de ahora a fin de año prácticamente con estas ideas. He aprendido una barbaridad y seguro que toda la gente que nos ve. Y espero también que vosotros algo, aunque el aprendiz aquí soy yo casi todo. Pero también he aprendido mucho, ¿eh? Es lo que te digo, tu capacidad tanto de análisis por un lado, pero de bajarlo todo a tierra y explicarlo me parece maravillosa, de verdad. Enhorabuena y muchas gracias por compartirlo con nosotros y con nuestra audiencia, que estoy seguro que todo el mundo estará encantado. Pues un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues nada, nos vamos ya. Eso es, nos veremos. Otro jueves más. Si os ha gustado, comentarlo, suscribir decía Lola Flores. Suscribir porque es muy importante. Como siempre decimos, es increíble, nos ven más personas de las que están suscritas. Debería estar prohibido vernos sin suscribirse. Claro, decía, puedo ver esto, se tiene usted que suscribir, si no, no hay tu tía. Pues no, esto es gratuito, lo hacemos desde el corazón, ¿verdad? Con ganas de enseñar y hacer un mundo más formado, que eso es bueno para todos. Pero es positivo que os suscribáis, que hagáis comentarios, porque esto hace que se haga más viral y que cada vez más personas conozcan nuestro canal y tengan información de valor. Y como siempre, hemos aprendido de finanzas personales, mañana aprenderemos de lo que nos toque aprender. Así que como siempre nos veremos el próximo jueves a las 12. Que vaya muy bien y de nuevo muchas gracias por haber venido. A vosotros. Venga, saludos. Chao. Chicos.